Segura desde Caracas, en cualquier momento retornaremos contigo, Rolando, para conocer la declaración de las autoridades venezolanas respecto a este tema. Pasamos al análisis. Ya está con nosotros, nos acompaña Ernesto Wong Maestra, analista internacional. Bienvenido a Telesur. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola y Tatiana. ¿Qué hace Venezuela para ser considerada de manera persistente en un peligro para la seguridad de Estados Unidos? ¿Por qué esta extensión de las sanciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que hemos visto durante los últimos 6, 7 años una contraofensiva, contrarrevolucionaria de parte del imperialismo yanqui, a través de todo ese complejo militar, financiero, comunicacional que actúa entre esas 3 dimensiones de una forma muy clara, articulada en el tiempo y en el espacio, donde con esa conexión global que tiene el imperialismo, y valga aquí esta nueva idea de Telesur de tener una conexión global del sur, una conexión global revolucionaria, en el sentido de enfrentar a estas fuerzas del imperio que quieren derrocar a los gobiernos populares, que quieren parar las transformaciones sociales, que quieren detener la alianza con China, con Rusia, que está teniendo nuestros países, y para eso tienen que tratar de vencer a los líderes, a los liderazgos populares que hay, y tratan de crearles situaciones en que causen desprestigio. Recordemos cómo empezó toda esta contraofensiva con el derrocamiento de Zelaya en Honduras y todo lo que ha venido ocasionándose en Honduras, culminándose en estos días, ahora en estas horas, con la muerte de esta lideresa hondureña. Han venido cortándole dijéramos, las influencias populares en donde ha habido en toda América Latina. Después fue con el caso del padre en Paraguay, el caso de Cristina, cómo la trataron de torpedear con Evo, con Maduro, con Chávez. Bueno, se mueve esta contraofensiva ultraconservadora de una forma muy clara, muy en la línea directa con aquel documento de Santa Fe de los años 80 con Reagan, en que decidieron tumbar a los líderes mediante el asesinato. Hoy se emplean los dos elementos en los lugares que puedan trabajar este complejo militar financiero comunicacional, como decía, por la vía financiera, por la vía comunicacional, por la vía violenta, como son los sicarios que están utilizando, los mercenarios, toda la parte violenta que implica el uso de causar pánico, causar terrorismo en las poblaciones, y al mismo tiempo trabajar con muchas mentiras, muchas falsedades, que es lo que se está viendo en todos estos eventos, que causan precisamente, dijéramos, que el mayor efecto en esa población que no está al tanto de las noticias, cuando meten las falsedades y que se quedan con la duda en la mente, y son ese grupo poblacional que es el que está a veces decidiendo un proceso electoral. Entonces hay una combinación bien interesante que hay que estar muy atento a eso, porque verdaderamente las fuerzas populares no están totalmente preparadas para esto, pero creo que va a haber una reacción, y tiene que haber una reacción por parte de los movimientos sociales. Ernesto, una arremetida prolongada, nos dice desde el inicio de ese golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, y que ha ido paulatinamente creciendo para desprestigiar a estos gobiernos progresistas e impedir que sea el pueblo quien asuma el poder o que se mantenga en el poder. En el caso concreto de Venezuela, ¿qué ha implicado para el gobierno y el pueblo venezolano estas sanciones que vienen de Estados Unidos? Fíjese, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando se lanzó el decreto por el emperador Obama, pues hubo un rechazo de 10 millones de personas, firmaron en contra de este decreto. Cada vez que ha habido una arremetida del imperialismo, el pueblo organizado, el pueblo revolucionario chavista, que está en constante organización, reorganización, como esto que hemos visto del Congreso de la Patria, los motores económicos buscando resolver los problemas, pues va a tener una respuesta contundente ante esta nuevo planteamiento, que tiene su tiempo histórico también, porque igual que pasó en aquella ocasión, que lo lanzaron a principio de año para causar efecto en noviembre,
en diciembre, perdón, bueno, ahora esperan causar efecto con los meses en las elecciones próximas que va a haber de gobernadores en Venezuela y buscan, como decía inicialmente, derrocar al gobierno, pero el asunto es que tienen que derrocar a un pueblo decidido a defender las conquistas de la revolución venezolana. Desde estos temas, desde estos ejemplos que están planteados sobre esa reflexión que usted hacía sobre qué escenarios deben prepararse estos gobiernos y estos pueblos que tienen gobiernos progresistas. Hablo además no solamente de gobiernos, sino del Estado en su conjunto, movimientos sociales, personas que lograron salir de la pobreza, gobiernos progresistas que lograron sacar a tantas personas de la pobreza, entregar mayores niveles de educación, de salud, mayor bienestar humano para todas estas poblaciones. Sí, estos pueblos, los pueblos tienen que de alguna forma, y tenemos que a través de los medios de comunicación llevar mucho el real significado de cada logro que se tiene en el plano, si son las becas estas que se daban en Bolivia, qué significado profundo tiene eso para la familia. Cómo la familia cuando sale de los barrios esos que están en cuencas, perdidos por allí, que van para la ciudad, ¿qué significado tiene ese millón de casas que ha dado la revolución en la familia? Porque no es un millón solamente de casas, es un millón de familias, son 5 o 6 millones de personas que empiezan a tener una vida urbana, sana, segura en las ciudades, que eso hay que reflejarlo en los medios de comunicación con mucha fuerza, porque están atacando los significados, es decir, el imperio ataca los significados, los símbolos, y eso hay que hacer una contraofensiva en ese sentido también, para que las grandes masas que son beneficiarias de todas esas victorias revolucionarias, pues tengan una reflexión sobre lo que significa, porque los medios tratan a través de todo Hollywood, a través de todas las películas, de incentivar el individualismo. Y el colectivismo que ocasiona estos logros de la revolución son lo que hay que resaltarlo, en el sentido de que ver la gente no de forma individual, que se vean sus beneficios, sino que se vean en forma colectiva, familiar, de todo lo que ha tenido estas medidas revolucionarias en todos los países, de Ecuador, Bolivia, incluso Argentina, que eso se perdió Cristina con una cantidad de falsedades y no se hizo, yo dijera, un trabajo bien centrado en esto, los significados que tiene profundamente los logros de la revolución y los movimientos populares. Ernesto Buenmaestre, analista internacional con nosotros, gracias por su tiempo para Telesur, buenas tardes. Ernesto, gracias, un placer. Gracias a ustedes.